Hola, en este video voy a hablar acerca de la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado, donde m es la masa de una partícula, c es la velocidad de luz que es constante y E es la energía de dicha partícula. Primero la voy a comparar con la ecuación clásica de energía cinética, E igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. Puede parecer que estas dos ecuaciones representan diferentes cosas, pero en realidad son lo mismo, que es la energía asociada a una partícula que se está moviendo debido a su movimiento. Ahora, esta ecuación, la clásica, no quiere decir que la energía se pueda convertir en masa según la velocidad a la que se mueve una partícula, ni tampoco que se pueda transformar la energía en una partícula que se mueve con cierta masa y cierta velocidad. Simplemente significa que si se tiene una partícula en movimiento, hay una cantidad que es la energía que está asociada al trabajo que puede realizar y esto varía según su velocidad con esta relación. Del mismo modo, eso indica la ecuación de Einstein. No significa que la masa pueda convertirse en energía ni que la energía se pueda transformar en masa. Simplemente indica que una partícula en movimiento debido a su masa tiene cierta energía. Ahora, aquí puede entrar una pregunta. ¿Por qué se dice que debido a su movimiento si esto es independiente de la velocidad? Y esto es porque esta ecuación no es la ecuación de Einstein completa. Es la ecuación de Einstein para un cuerpo en reposo, que no se está moviendo. La ecuación de Einstein completa es así. La energía es igual a la raíz cuadrada de mc al cuadrado más p, cantidad de movimiento o momentum, por la velocidad de luz al cuadrado. Si un objeto no se está moviendo, entonces su momentum es cero y por tanto la energía queda igual a la raíz de masa por la velocidad de luz al cuadrado al cuadrado. Se elimina la raíz con este al cuadrado y queda esta ecuación. Sin embargo, si hay movimiento, este término hay que considerarlo. Y también, como he explorado en videos anteriores, el momentum también es relativista. Es decir, mientras en la física clásica el momentum es simplemente masa por velocidad, el momentum relativista se debe multiplicar por este factor gamma, de 1 sobre raíz de 1 menos velocidad al cuadrado sobre velocidad de luz al cuadrado. Este factor gamma es el factor de Lorentz, el cual también es el mismo factor que aparece en las ecuaciones de dilatación del tiempo y de contracción del espacio, y se puede derivar de la misma forma. Ahora, como esta ecuación no suele ser muy útil en la mayoría de contextos, también se puede escribir así. Esta es una forma algebraicamente simplificada, que es energía es igual a mc al cuadrado por este mismo factor gamma. Y podemos ver que si la velocidad es cero, entonces queda mc al cuadrado sobre raíz de 1 menos, y como velocidad es cero, entonces esto es cero, raíz de 1 es 1 y queda mc al cuadrado. Ahora, vamos a ver que esto es perfectamente compatible con la ecuación clásica. La mecánica clásica trata con velocidades que son mucho menores a la velocidad de luz. Entonces se va a hacer esta aproximación del binomio de Newton, que es que si 1 es mucho mayor que x, entonces 1 más x a la n puede aproximarse a 1 más n por x. Esto se puede demostrar con el binomio de Newton y lo que ocurre es que después en esta expansión seguirían términos con x al cuadrado, con x al cubo y así hasta llegar a x a la n. Sin embargo, como se considera que x es muy pequeño, solo se toma el primer término, que es nx. Entonces, esta raíz se puede expresar algebraicamente como 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado elevado a la menos un medio. Y esto sale de la notación algebraica que dice que si se eleva algo al cuadrado y luego se eleva eso a la un medio, sería lo mismo que elevarlo a la 2 medios, que es elevarlo a la uno. Por esta razón, la raíz de un número se puede escribir como el número a la un medio. Y como está en el denominador y no en el numerador, es como si estuviese dividiendo, es decir, con signo negativo. Ahora, teniendo esto en cuenta, esta expresión es exactamente lo mismo que esta otra expresión. Pero ahora cuando se utiliza esta aproximación, entonces es mc al cuadrado, esto se queda, factor de 1, que es este 1 que hay acá, menos, porque aquí originalmente era un menos, no un más, y acá es menos un medio por velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado. Si se hace esta multiplicación, queda mc al cuadrado, el término de energía de la masa en reposo, más un medio de la masa por velocidad al cuadrado, que como vimos antes es el término asociado a la energía cinética clásica. Ahora vamos a discutir también cómo afecta el momento relativista a las ecuaciones de Newton. Porque si tenemos que el momentum es esto en lugar de simplemente masa por velocidad,
entonces ya no podemos decir que la fuerza es igual a masa por aceleración. Esto es porque de hecho Newton nunca escribió en sus leyes que fuerza fuera igual a masa por aceleración. Esto también es un caso particular de esta, que es que la fuerza es la derivada del momentum respecto al tiempo. Esto era importante incluso en ese momento porque si la masa está cambiando, entonces no se puede aplicar esta ecuación en todo momento, sino que toca hacer más derivaciones basándose en el cálculo. Si se aplica esta definición de fuerza directamente y se deriva esto, se obtiene esta fórmula, la cual realmente no es muy práctica y no se usa. Por esta razón, la mayoría de ejercicios que involucran partículas moviéndose a velocidades relativistas usan el momentum como una de las variables. A continuación voy a mostrar un ejercicio en el cual interviene un campo magnético. Dice, una partícula con carga Q se mueve perpendicularmente a un campo magnético uniforme de magnitud B. Si su cantidad de movimiento es P y su masa es m, ¿cuál será el radio de su órbita estable y cuál es la velocidad de la partícula? Entonces, clásicamente se utilizaría la ecuación de aceleración centrípeta, es decir, la aceleración es igual a velocidad al cuadrado sobre radio, pero esto no sirve directamente. Sin embargo, si se aplica esta misma fórmula pero usando momentum en lugar de velocidad, se puede ver que los resultados van a ser los mismos. Entonces, acá se multiplica por m y queda m por a, que es fuerza clásica, es igual a masa por velocidad al cuadrado, momentum clásico, sobre masa por radio, y esto ya se va a poder usar luego después de aplicar la fórmula del campo magnético, que es fuerza magnética, clásicamente es igual a carga por campo magnético por velocidad. También hay un término asociado al ángulo, pero como es perpendicular, no lo vamos a contar. Y si usamos esto como momentum en lugar de velocidad, vamos a ver que los resultados también van a ser los mismos. Entonces, fuerza es igual a carga por campo y velocidad se reemplaza por cantidad de movimiento sobre masa. Entonces ahora, igualando la fuerza necesaria por la fuerza que ejerce el campo, vamos a tener que esta es la fuerza del campo, se iguala a la fuerza necesaria. Se pueden cancelar las masas, se puede cancelar una de las cantidades de movimiento y así se obtiene que el radio es igual a la cantidad de movimiento sobre la carga por el campo. Esto no quiere decir que podamos aplicar clásicamente la velocidad en esta fórmula. Es decir, si aquí decimos radio es igual a masa por velocidad sobre carga por campo magnético, no va a ser cierto. Pero si aplicamos acá el momentum relativista, como vamos a ver a continuación, sí va a funcionar. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la partícula? Conociendo su cantidad de movimiento y su masa. Lo primero que debemos hacer es aplicar la fórmula que vimos anteriormente, que es cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad por este factor gamma. Ahora, podemos elevar al cuadrado para mayor claridad y tenemos cantidad de movimiento al cuadrado es igual a masa al cuadrado por velocidad al cuadrado sobre 1 menos velocidad al cuadrado sobre velocidad de la luz al cuadrado. Si expandimos esta fracción, entonces vamos a tener cantidad de movimiento al cuadrado va a ser igual a masa al cuadrado por velocidad al cuadrado por velocidad de luz al cuadrado dividido velocidad de luz al cuadrado menos velocidad al cuadrado. Y esto sale al hacer la suma de fracciones y multiplicar por c tanto el numerador como el denominador. A continuación, multiplicamos este lado por el denominador de esto y así tenemos cantidad de movimiento por velocidad de luz todo al cuadrado menos cantidad de movimiento al cuadrado por velocidad al cuadrado es igual a lo que se tenía aquí antes. Si separamos los términos de la velocidad a un lado, vamos a tener esto. Y simplemente se puede ahora pasar esto como factor y pasarlo a dividir para así obtener velocidad es igual a cantidad de movimiento por velocidad de luz sobre raíz de masa al cuadrado por velocidad de luz al cuadrado más cantidad de movimiento al cuadrado. ¿Qué pasaría si la cantidad de movimientos es cero? Aquí se tendría 0 por c sobre raíz de algo que no es cero, es decir, no sería indefinido, y esto cumple con lo que habíamos visto antes clásicamente. También, si la velocidad es mucho menor que la velocidad de luz, entonces tendremos que esto será igual a cantidad de movimiento por velocidad de la luz dividido entre, y acá este término que tiene la velocidad de luz va a ser mucho mayor al término de cantidad de movimiento que no va a tener la velocidad de luz. Entonces esta raíz se puede reducir
a masa por velocidad de luz y tendremos velocidad es igual a cantidad de movimiento por velocidad de la luz dividido entre masa por velocidad de luz. La velocidad de luz se puede cancelar y queda velocidad es igual a cantidad de movimiento sobre masa, que es lo que esperaríamos clásicamente. Esto termina el video de hoy. Muchas gracias por ver.